¿Cómo se ordena esto, lo que han dicho los compañeros en el modelo de desarrollo? Es obvio que es imposible la sustitución de los trabajadores. Podría ser tecnológicamente posible la sustitución de los trabajadores, lo que no tendría ningún sentido, porque ¿quién consumiría el producto por el cual es generado a partir de la sustitución de los trabajadores? Entonces hay un límite que el propio esquema en funcionamiento ordena, que es el límite de que para qué van a generar productos los robots si del otro lado no vamos a tener los muchachos que tengan el ingreso necesario para consumir esos productos. O sea que ahí, cuando uno lo empieza a entender esto desde lo sistémico, la cosa encuentra sus límites desde ambos lugares. También es cierto que en una economía razonablemente abierta como la que tenemos que tener, razonablemente abierta, en mediano plazo como la que tenemos que tener, hay una discusión por la apropiación del trabajo cuyo medio es el producto que se comercializa. Finalmente, en el producto que se comercializa no es el problema de la materia prima, eso no tiene ninguna tontería, digamos, no tiene ningún sentido, es el trabajo incorporado en esa materia prima que le da una transformación a partir de la tecnología, que cuando es adquirido por el que tiene los recursos, en este caso el consumidor, para que tiene los recursos monetarios para adquirir ese producto, elige uno u otro. Y cuando elige uno u otro, elige quién trabaja, si el de acá o el de allá. Entonces, en esto del mundo, volviendo al nacionalismo, tiene que ver con preservar el mundo del trabajo en el mercado local. Obviamente que en una economía absolutamente cerrada y autárquica eso lo resolvemos. El tema es que eso nos genera una complicación en las relaciones de alguna familia con otra familia del extranjero, que se nos hace difícil administrar la cosa pública. Lo he contado como ejemplo. ¿A quién se le ocurría en la administración de comercio suprimir la importación de cosméticos? Y lo he dicho, uno la miraba a Cristina y era imposible. Pero aparte, suponiendo que Cristina tuviese la conciencia para decir a partir de ahora no me maquillo más, ya era un salto de calidad impresionante, uno tenía que volver a casa. Y ese nivel de conciencia... Entonces es como el turismo. Muchachos, bueno, a partir de ahora ahorramos todos los divisas que nos hacen falta veraneando en la Argentina por los próximos 10 años. Bueno, vamos a tener una dificultad, muchachos. La administración de la cosa pública vamos a tener una dificultad, que es lo que el compañero planteaba como hecho político y lo razonable de la administración del modelo de desarrollo. ¿Cómo lo podemos generar? Desde la política y desde la política económica. Bueno, está claro que vamos a generar los recursos para que el mercado tenga demanda. Como generamos esos recursos, no hay un problema de que le demos plata, no demos plata, eso es una estupidez. Tenemos que cambiar la relación que hoy tenemos entre los ingresos populares, que son los grandes consumidores, entonces trabajadores, jubilados y pensionados, con la comida. Esto ya lo hemos explicado hasta el cansancio. Entonces, cuando la comida en términos proporcionales baja, me aparecen recursos para gastar en otras cosas. Bueno, muy bien, ahí tengo el mercado. Si resuelvo el tema de la energía, por eso YPF en manos de los trabajadores, puedo aumentar la rentabilidad empresaria. Muy bien, desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda puedo interactuar en un mercado que tiene que tener cierta lógica. Todo eso lo podemos hacer de corto plazo. O sea que de corto plazo el peronismo, el tema de la demanda, el tema de la oferta, la concurrencia en el mercado y que cambie la expectativa lo podemos hacer rapidito. No es que esto no va a llevar mucho tiempo, eso lo vamos a hacer rapidito. El problema es que rapidito también vamos llegando a la frontera de producción, a los límites que tuvimos. En el último gobierno el primer límite fue el 2006, cuando tuve que recrear la Secretaría de Comercio, ya lo explicamos, no fue
por las virtudes de nuestro modelo, sino por los fracasos de nuestro modelo. Entonces me empezó a emerger la inflación, inventamos la Secretaría de Comercio y todo lo que ya contamos. Y el segundo límite lo tuvimos en el 2012, cuando con BEA tuvimos que salir a administrar el comercio exterior, también por defecto, no por virtudes. Y nos va a volver a pasar, porque la primera parte de recrear los ingresos populares, la segunda parte de darle rentabilidad a las empresas, la concurrencia en el mercado y que eso funciona, lo sabemos hacer a la perfección. El problema es cuando llegamos al límite, y el límite lo vamos a alcanzar muy rápido en este esquema, porque los precios en el mundo han bajado violentamente por la revolución energética norteamericana. No tenemos el changüí que teníamos en el 2001, porque 2001-2002 los precios estaban por allá arriba, entonces tuvimos un recorrido mucho más interesante para hacer. De hecho, 2002 al 2006 son 4 años de recorrido, y después del 2006 al 2012 son 6 años más. Ese fue el changüí que tuvimos con el mundo. Si no, teníamos que cerrar la economía violentamente, ya en el 2030, y no lo hicimos. Ahora vamos con un mundo con los precios a la baja por la tecnología y por el tema energético. ¿Cómo resolvemos entonces la expansión de la frontera de producción que tiene que hacer la Argentina? Bueno, la tecnología es fundamental. Pero ahí el compañero incorpora, si bien tiene otro marco conceptual, incorpora el tema de la planificación como ordenador de que sí y que no. Dice, bueno, Israel, Corea del Sur eligió 4 sectores, los israelíes eligieron algunos. Viene acá, ¿quién elige? ¿Quién tiene conocimiento para elegir? En una matriz diversificada, como dijo Pablo, ¿quién dice quién elige? Porque si fuéramos estalinistas, está claro. Pero no somos estalinistas. Y entonces, ¿cuál es el órgano que tiene la autoridad y legitimidad? Autoridad de novedad y legitimidad desde Dios o desde el pueblo, o de los dos juntos, para decir este sí, este no. ¿Pero quién de nosotros lo va a hacer? Yo no lo voy a asumir, vos tampoco. Quizás algún muchachito venido de otra doctrina, pero ¿quién dice que tiene razón? Bien. Perón lo solucionó con la comunidad organizada. Es un esfuerzo enorme. Pero dijo, bueno, muchachos, discutan, y en algún momento que se armó un lío bárbaro, armó el Congreso de la Productividad. El Congreso de la Productividad es precisamente para estos temas. Con la tecnología dada y el porvenir. La tecnología que está y la que viene. Claro, el cúmulo de información para la correcta toma de decisiones en el seno del permanente Congreso de la Productividad, que es el único que puede ordenar esto, que va a tener la legitimidad y la legalidad para hacerlo, es inmensa. El espacio de movilización que tenemos que hacer popular para que se encuentren los sectores de la producción y el trabajo a definir y consensuar quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, es extraordinario. Es extraordinario. Es el fabricante de hielo consensuando con Ditela, que es una fábrica que se termina porque aparece Ditela fabricando heladeras. Los liberales esto lo resuelven con la destrucción creadora. Entonces, se destruye, no gana plata, se termina y Schumpeter dijo, se recrea en otro lado. Va bárbaro, por eso no es peronismo. En el medio de todo ese despelote, terminan los perdedores siendo mucho más que los ganadores. Entonces nosotros elegimos otro camino, que tampoco es la planificación centralizada, sino el consensuar en el marco de la comunidad. Un ejercicio extraordinario que tenemos que hacer. Parte de eso, de las señales que le tenemos que dar a los muchachos que tienen que resolver, es empezar a decir, bueno, miren, nosotros durante un lustro, quizás 2 lustros, vamos a tener la economía razonablemente cerrada, entre comillas. Vamos a administrar el comercio exterior, supongamos un lustro, 5 años. Y le tenemos que decir, bueno, tienen ustedes mercados de referencia para tratar que ex planta, o sea, a la salida de la planta, el precio del producto sea similar al de los mercados de referencia. Entonces podemos elegir Estados Unidos, Europa.
no elegir mercados extremos como podrían ser los chinos, los indios, sino elegir mercados, por eso los llamamos mercados de referencia, y ahí los ponemos como objetivo. Ahí la tecnología cumple un rol central. Él nos habló de la tecnología desde la oferta, porque es un investigador. Y todo el diseño fue desde la oferta. Jorge al final incorporó la demanda de tecnología. Él no la incorporó. Pero está muy bien porque es un investigador. Entonces trabaja de lo que él ofrece. Y dice, los saltos disruptivos que se dan desde la oferta. Pero está bien lo que hizo. Lo que tenemos que hacer nosotros es integrar, y Jorge, con más experiencia política, dice, no, miren, a veces me viene desde la demanda y yo genero. Bueno, eso en el Congreso de Productividad, que va a ser un congreso permanente, de la productividad y el bienestar general. ¿Por qué le vamos a cambiar el nombre que le puso Perón si fue extraordinario? De la productividad y el bienestar general. Por lo tanto, el bienestar general no se consigue aumentando la tasa de desocupación. Eso es una estupidez. ¿Quién va a pensar que vamos a generar masivamente productos para que nadie lo consuma porque no se generaron los ingresos para ir al mercado y demás? Eso es una estupidez. ¿Quién va a pensar? Ahora, ¿quién va a pensar también del otro lado que no vamos a incorporar una tecnología que baje costos si en el mercado de referencia ya el producto está sensiblemente más barato y hacia ahí tenemos que ir si vamos a tener una economía razonablemente integrada? Todo este espacio lo que tiene que hacer la política es generar el ámbito donde esto se reflexione y decirle, mire, el título es la productividad y por lo tanto la tecnología es fundamental, pero el bienestar general, cada uno tiene que incorporar. Y después la voluntad política lo que hace es la apropiación de esa ganancia de productividad. Y ahí sí viene el diseño ideológico. Toda ganancia de productividad que se genere en la sociedad argentina, ¿quién se la tiene que apropiar? Y ahí viene la definición del peronismo. El sistema capitalista, en su más cruda expresión, lo que dice que la ganancia de productividad se la apropia el capitalista o el patrón. En términos de peronista sería el patrón, en términos marxistas el capitalista. Claro, eso me genera un mundo tremendamente desigual. Porque si la ganancia de productividad se la apropia el dueño de los medios de producción, el hiato, el gap cada vez es mayor. Y lo que me va quedando para ese capitalista que ya no puede vender en el mercado interno porque no tiene quien le demande es el mercado externo. Esto al revés fueron los tigres asiáticos. Salario de hambre, el plato de arroz, esto fue Corea. El plato de arroz, solamente subsistencia, y la masividad de los productos que no vendía dentro, los vendía afuera. Generé una concentración de determinados grupos, y yo no sé si te lo conté la vez que nos vimos, pero el que diseñó el esquema en Corea, cuando no le dio resultado porque los muchachos estaban haciendo lo vivos, Samsung y demás, todo lo que ustedes conocen, lo fusiló en plaza pública. No, sin piedad. Jugó, le dimos la plata, la mal gastó. Cuando fusiló 4 o 5, fusiló al presidente de Samsung, al presidente de... No hay que fusilar. Ahora el presidente de Samsung está preso. Ahora en este momento el presidente de Samsung está preso porque comoteó al presidente que fue destituido, a la presidenta. La presidenta destituido y el presidente de Samsung preso, un pibe joven. Pero de esa familia hay varios fusilados. Ahí funcionó la política. ¿Está bien? Si no, para no llegar a estos extremos, no es necesario llegar a estos extremos, por eso, evitemos los extremos. Lo que tenemos que hacer es generar el marco de apropiación de los excedentes, del excedente generado por el incremento de productividad. Dado el precio, si yo bajo los costos, ¿qué es lo que vos explicaste? Los conocimientos de economía que tenés, decís, bueno,
yo bajé los costos, vendo este precio, hay una diferencia de rentabilidad que tengo, que se apropia el que hizo la innovación. Ese sistema, que es el capitalismo perverso, lleva a la concentración, a menos que la apropiación de la productividad en su totalidad, a partir del diferencial de precio-costo, sea apropiado por los trabajadores. Claro, eso solamente en el peronismo puede pasar. Claro, el compañero que entiende esto dice, ¿quién pone la moneda? Por eso Jorge dijo, no, ese instituto también en manos de los trabajadores. Porque si está en manos de los trabajadores como propiedad, y es el que desarrolla el hecho tecnológico, pero la ganancia de productividad que deviene de esa tecnología va al conjunto del movimiento obrero organizado, la desocupación transitoria que genera el hecho tecnológico es financiada por la propia ganancia que esa tecnología generó a partir de la recirculación que hacen los dueños de esa tecnología, que son también ellos mismos. Casi que lo que tenemos que resolver, pero ya no nosotros, sino el movimiento obrero organizado, es el problema griego del ocio creativo. ¿Cuánto el movimiento obrero organizado va a aceptar de desocupados financiados por el excedente generado por el incremento, el salto tecnológico que bajó costos y mantuvo precios? En todo caso, son los trabajadores rentistas. ¿A qué llamamos rentistas? Aquellos que se llevan una renta sin trabajar, los oligarcas. Empezaría a aparecer unos oligarcas desocupados, pero que tienen ingreso. ¿Quién lo resuelve eso? Y lo tiene que resolver el movimiento obrero, no lo va a resolver la política, porque si lo resolvemos lo de la política, hacemos un lío bárbaro. Terminamos como con Galucho. Y si nos equivocamos, es preferible que se equivoque el movimiento obrero organizado. Por eso el peronismo puso como centro de atención al movimiento obrero organizado. Tiene una responsabilidad tremenda el movimiento obrero organizado. Y ahí se entiende lo de Chaliú, la fórmula. Porque un hombre que viene del sector empresarial, casi del establishment empresarial argentino, no es Moreno, es Chaliú, puedo hablar así porque ya se fue, el apellido, él tiene que salir a explicar esto. Y lo explica con precisión y con pasión. Porque si no nos quedamos sin empresarios. ¿Cuál es el problema que tiene Pagani? El problema que tiene Pagani es que es un extraordinario administrador de su empresa y en realidad tiene una incapacidad manifiesta para entender el modelo de desarrollo argentino. ¿Es obligación de Pagani entender eso? Y no era. Pero algunos, es un extraordinario empresario, algunos de esto tenemos que rescatar, y por eso era el CEP, el Consejo Empresario Nacional, para entender todo esto. Porque cuando uno habla con los dirigentes sindicales, esta comprensión la tiene, y cuando habla con los dirigentes empresariales hay un gap ahí muy grande, no terminan de entender todo esto. Por eso fue un hallazgo lo de Chaliú, y una cantidad de empresarios que sobre esto vamos a reflexionar el 18 de diciembre en el Hotel Castelar, donde la Comisión de Economía del partido, más la mesa de empresarios, especialmente articulada entre pequeños y medianos empresarios, está haciendo una actividad, pero no para los pequeños y medianos empresarios, porque eso ya, está haciendo una actividad para los grupos económicos. Alguna vez dijimos acá que nunca nos habíamos ocupado de los grupos económicos, y que este modelo oligárquico nos iba a obligar a ocuparnos también de las grandes empresas. La sorpresa es que las grandes empresas están viniendo a esta reunión, convocada por el país. Extraordinario lo que empieza a pasar. Porque cuando uno tiene una lectura correcta de la realidad, los intereses se comulgan, y esto es lo que empieza a pasar. Entonces, claro, nos vamos a sorprender de los que van a hablar en nombre de las empresas que hoy están siendo castigadas, que no son las que comulgaban con nosotros. Claro, un modelo oligárquico los excluyó a todos. Y entonces hoy nos empezamos a encontrar. En el corto plazo el peronismo lo sabe hacer muy bien. Ni precisamos la tecnología. Para lo que acabo de contar del modelo de desarrollo, me sobra.
El problema es que les digo que rápidamente llegamos a la frontera y ellos pasan a ser actores sustantivos, porque si no me expando la frontera. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo los incorporo? Los tengo que incorporar, y la diferencia que hace el peronismo es que la tecnología no es del Estado ni es del capitalista, es de la comunidad administrada por el movimiento obrero. Claro, el desafío para el movimiento obrero es tremendo, pero los dirigentes lo están entendiendo. Por eso él habla de algunos dirigentes que él trabajó, que tuvimos reuniones, y esto es una discusión interesantísima, que se va dando porque finalmente el avance de la tecnología lo que me puede generar en el límite es trabajadores con ingresos sin necesidad de trabajar. ¿Quién los elige? ¿La política o los trabajadores? ¿Cómo se rota? ¿Cómo se ordenan? ¿Cómo generamos 3, 4 años sabáticos para cada trabajador, pero que no se le deteriore el ingreso? Sería extraordinario. En vez de que cada uno trabaje menos, decir, bueno, mire, cada tanto tiempo usted deja de trabajar, pero el ingreso, y van a estar todos felices. Es el ocio creativo de los griegos, pero en manos no de los oligarcas, sino de los trabajadores. Bueno, este es el desafío que tenemos. Esto es el debate ideológico profundo. Con los neoliberales no, ese ya lo ganamos. Es con la socialdemocracia. Y con esto voy terminando. Nosotros, en nuestro gobierno nacional y popular, tuvimos varios ministros de Economía parecidos a Macron, el francés. No solo físicamente se parecían, sino ideológicamente. Por eso este debate es tan importante. Porque si volvemos en este nuevo estadio, en un gobierno nacional y popular, a poner un ministro de Economía como Macron, vamos a terminar como Francia. Este presidente francés en poquito tiempo tiene un lío tremendo. Nos puede llegar a pasar a nosotros. No está escrito que si no acertamos la política, en realidad no vamos a terminar así. Si ponemos un socialdemócrata, nos iba a pasar lo que nos pasó. En nuestro gobierno pusimos varios ministros de Economía socialdemócratas. Enumerémoslo y ya ahí naturalmente aparecen 3 o 4. Esto tenemos que estar atentos en el debate ideológico, porque si no nos vamos a equivocar. No es desde el posicionamiento político menor desde el lugar, es desde lo que tenemos que hacer, desde la sustancia, desde lo profundo. Los socialdemócratas no reflexionan así como lo estamos haciendo nosotros. Reflexionan desde la exclusión, porque no reflexionan desde los principios y valores permanentes. Entonces el desafío del peronismo de corto plazo es el gobierno de transición, el gobierno definitivo, el modelo de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero fíjense que estas ponencias que hicieron los compañeros nos posicionaron en el día que alcanzamos la frontera de producción. La primera frontera en nuestro modelo la alcanzamos en el 2006, por eso la Secretaría de Comercio. Y la segunda frontera la alcanzamos en el 2012. La diferencia es que hoy estamos reflexionando las fronteras que sabemos que el peronismo va a alcanzar y que nunca las pudo superar. Y que por primera vez, antes, estamos generando los métodos de reflexión que nos permitan superarlo. ¿Quién? Algunos lúcidos no. Los lúcidos lo que hacen es disparar el debate. Como siempre decimos los peronistas, la resolución va a estar en el conocimiento colectivo. Por eso es importante que hoy nos vayamos sabiendo que tenemos que reflexionar a 5 años vista, cuando el modelo de desarrollo vaya alcanzando las fronteras, y en esos 5 años ya las hayamos expandidas de una manera tal que esos 5 años sean, como siempre es el horizonte, que vamos para el horizonte y nunca lo alcanzamos. Si hacemos eso, entonces sí, definitivamente vamos a tener un modelo de desarrollo permanente y sustentable en nuestra patria, que va a ser un ejemplo que es el contagio más intenso para los pueblos del mundo. Y ahí terminamos, sí, gracias a los tecnólogos, haciendo peronistas a todo el mundo. Muchas gracias.